Limpieza oficialista. Clan Rodríguez mueve fichas, desplaza a los Maduro Flores y Diosdado Cabello en la lista. Perímetro ampliado. Trump y Hegseth ajustan estrategia militar para la Gran Norteamérica con Venezuela como eje. Chavismo a la defensiva. Cargos de fiscal y defensor del pueblo en la mira de la OEA. Les contamos. Tu dosis matutina de noticias y análisis comienza ahora a través de Impacto Venezuela. Hoy es miércoles 1 de abril de 2026. Yo soy Mildred Manrique. La depuración en el poder venezolano continúa avanzando. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sigue moviendo piezas, marcando distancia con estructuras tradicionales del chavismo y consolidando su propio control. Sectores vinculados históricamente a Cilia Flores y Nicolás Maduro pierden influencia. Al mismo tiempo, crecen los rumores sobre movimientos estratégicos y posibles reacomodos, que también mantienen en alerta a figuras clave como Diosdado Cabello. El mapa político está cambiando rápidamente. Una lucha decisiva donde el clan Rodríguez parece tomar ventaja. Quique Frías nos amplía. Ante las cámaras, sonrisa y aplausos, pero al interior del chavismo aparentemente ocurre un despellejamiento entre las familias del poder. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, en teoría el segundo hombre más fuerte del PSUV, podría salir del gobierno y del país con un boleto de exilio a Brasil. La información que ha estado sonando acá en la ciudad de Caracas en las últimas horas es que habría conversaciones entre Estados Unidos, Brasil y Venezuela para un posible asilo de Diosdado Cabello en este país, en Brasil. El fuego cruzado ya empieza a asomarse también en la narrativa pública de los medios del régimen. Un portal conocido como La Tabla, que según diversas investigaciones es propiedad de los Cabello, difundió contenidos de un presunto intento de traición de Delcy Rodríguez a Nicolás Maduro en 2017, además de otros mensajes críticos contra su administración y servilismo hacia el gobierno de Estados Unidos. Estamos en presencia de información cruzada, que estarían estudiando la posibilidad de ofrecerle a Diosdado Cabello un exilio en Brasil. A contramano, otra información que nos indica, por ahora, no se tiene planificada la salida inmediata de Diosdado Cabello, ha optado por el pragmatismo, está colaborando o ha estado colaborando en esta transición. La actual encargada de la presidencia sigue ejecutando una transición interna en el chavismo, depurando fichas que fueron importantes para Nicolás Maduro y Cilia Flores. Las últimas fichas del clan Flores en salir de la administración pública fueron Walter Gavidia, ex esposo de Cilia, y Guisón Fernando Flores, su hermano, como director del SAIME. Yo no creo, viendo todos estos movimientos, que estemos en una nueva Venezuela. Yo creo que la nueva Venezuela puede llegar, pero me parece que en este momento estamos en un reacomodo de las familias políticas del chavismo, entendiendo que la familia política Maduro Flores ya perdió a sus dos principales cabezas. Esa familia política, digamos, la bandera de esa familia la trata de tomar Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, pero es evidente que está en una situación de inferioridad con relación a otras familias, como por ejemplo Rodríguez, la de los Rodríguez, que tiene ahorita una interlocución directa con Estados Unidos, sí, y es quien está ejerciendo el poder, pero también está en una situación de tremenda inferioridad con la familia, por ejemplo, Cabello, que siempre va a estar amenazando de que puede tomar el poder en Venezuela y tiene el control de la represión. Entonces yo lo que veo es un acomodo de las nuevas familias políticas del chavismo. Sigue el ajedrez en el chavismo, mientras que los Maduro Flores se ven huérfanos sin una referencia fuerte. Los Cabello están bajo sospecha y alerta, con una orden de detención contra Diosdado aún vigente en Estados Unidos. Los Rodríguez acomodan su tablero a la espera de dar un jaque mate que los deje como única opción en el partido de izquierda venezolano. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Tu voz también es noticia. Abrimos el debate con la pregunta del día de Impacto Venezuela. Delcy Rodríguez depura el ala Flores Maduro, mientras el número 2 del chavismo parece que camina hacia el exilio. Pero al respecto, ¿tú qué opinas? ¿Crees que el clan Rodríguez saque del juego definitivamente a Diosdado Cabello?
Participa y haz sentir tu opinión en nuestras plataformas digitales. Te leemos. Venezuela ha entrado en la nueva doctrina de defensa de Estados Unidos. El perímetro militar se extiende del Ártico al norte de Sudamérica. La medida, impulsada por el presidente Donald Trump y presentada por el secretario de Guerra Pete Hegseth, abre una puerta estratégica de seguridad en lo que Washington denomina como la Gran Norteamérica, pero también puede ser una oportunidad para el gobierno encargado de Venezuela. Génesis Pérez con los detalles. Venezuela, históricamente descrito como un factor de inestabilidad regional, pasa ahora a ser integrado como espacio prioritario de interés militar, energético y de control de rutas marítimas, una lógica que expande el alcance de la defensa estadounidense más allá de su zona tradicional y forma parte de la iniciativa impulsada por el presidente Donald Trump y presentada por el secretario de Guerra Pete Hegseth en torno a la Gran Norteamérica. We will strengthen partnerships through increased burden sharing. This will enable you to take a greater role to defend the South Atlantic and the South Pacific, and to secure critical infrastructure and resources in partnership with us and other Western nations. El diseño de esta arquitectura de seguridad apunta a una ampliación del territorio de defensa de Estados Unidos, que ahora se proyecta desde el Ártico hasta sectores de Sudamérica. Bajo este esquema, la región se convierte en un entorno de seguridad compartida definido desde Washington, con reglas, prioridades y niveles de cooperación establecidos por el propio Pentágono. Los Estados Unidos tienen que proteger sus intereses, y proteger los intereses es sacando a Irán, a Rusia, a China, a Hezbollah, a Hamas, a todos estos bandidos de Latinoamérica. Latinoamérica es el patio de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos han decidido que ya no más van a tolerar la existencia de estos piratas y bandidos en el hemisferio de las Américas. Sin embargo, el nuevo escenario abre un margen de maniobra para Caracas, que puede interpretar este reposicionamiento como una oportunidad para reforzar sus capacidades militares y redefinir su estrategia de seguridad interna y externa. La presión geopolítica derivada de esta ampliación del perímetro estadounidense empuja a Venezuela a un proceso de ajuste defensivo y recalibración de sus alianzas en un entorno regional cada vez más militarizado. Este movimiento ocurre en un contexto de debilidades estructurales en la Fuerza Armada Nacional, marcado por politización, denuncias de corrupción y limitaciones operativas asociadas al deterioro de parte de su equipamiento militar. Eso sería muy beneficioso para las Fuerzas Armadas venezolanas, ¿no? Y un buen futuro donde van a ser rearmados, reeducados, reestructurados. En esta lógica, el control ya no se mide en fronteras físicas, sino en capacidad de influencia y proyección estratégica, un contexto en el que Venezuela se ve obligada a activarse en medio de los cambios estructurales liderados por Estados Unidos. Lo que está en juego no es únicamente la seguridad regional, sino quién impone las reglas del poder en el continente y hasta dónde están dispuestos los países a ceder autonomía para no quedar fuera del nuevo tablero. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. El nombramiento del nuevo fiscal general y defensor del pueblo reaviva la disputa por la legitimidad institucional en Venezuela, mientras la Organización de Estados Americanos y ONG exigen independencia y transparencia. El sistema de justicia sigue bajo cuestionamiento, convirtiendo estas designaciones en el centro de la confrontación política frente a un chavismo que responde de forma defensiva. Juliana Palmar nos cuenta más. El secretario general adjunto de la Organización de Estados Americanos, OEA, Albert Randim, fijó su foco sobre Venezuela. Solicitó una supervisión estricta para evitar que los cargos de fiscal y defensor del pueblo terminen siendo fichas de lealtad política, en lugar de garantes de derechos, exigiendo un proceso de designación que cumpla con los estándares de mérito y participación ciudadana. Esto no es un llamado aislado, se da luego de que las organizaciones como el Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, han escalado la petición a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Organización de Naciones Unidas.
Resulta, por tanto, profundamente disonante que un funcionario de esa instancia pretenda opinar sobre procesos que corresponden exclusivamente al pueblo venezolano y a su orden constitucional. Sorprende que el actual secretario general pretenda hoy invocar el nefasto legado de su antecesor Luis Almagro. Y por supuesto, insistimos en nuestro llamado y ahí nos plegamos al llamado de la Organización de Estados Americanos en cuanto a que la aspiración de la sociedad civil venezolana, pero en definitiva de todos los venezolanos, es que ocurra la designación de una persona que no solamente tenga la calificación profesional, académica, sino, digamos, esa trayectoria honorable, intachable y esa absoluta independencia político-partidista que de alguna manera genere la confianza que necesitamos restablecer en esas instituciones. La crisis no es nueva, pero sí se ha profundizado. El reciente informe de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón revela una realidad alarmante. El sistema judicial ha experimentado una transmutación funcional. Según el análisis en conjunto con Alerta Venezuela, las instituciones han dejado de operar bajo principios de imparcialidad para convertirse en una estructura de validación de decisiones unilaterales. Lo que tendría que decir en ese sentido es que en cambio, no hemos visto ningún avance, ninguna mejora, digamos, ningún cambio estructural. Hemos insistido en que el aparato represivo se absolutamente, digamos, articulado, digamos, todo el andamiaje legislativo, todas las leyes que han sido dictadas y utilizadas para perseguir a disidentes reales o así perseguidos por el poder se mantienen vigentes. Todo el funcionamiento del sistema justicia, la instrumentalización del sistema justicia se mantiene, de tal manera que lamentablemente no pudiéramos nosotros identificar ningún tipo de avance. Bajo el título El balance de la arbitrariedad, el informe detalla cómo entre 2014 y 2026 la justicia ha servido más para el control que para la protección. La falta de independencia real para investigar abusos de poder es el punto más crítico. Sin un fiscal que actúe con autonomía, la impunidad se convierte en la norma y la legitimidad formal de los nombramientos se vacía de contenido frente a la mirada internacional. Eso nos coloca ante una terrible realidad, y es que antes del 8 de enero habían más de 1.300 prisioneros políticos en Venezuela. Fíjate que no estábamos equivocados cuando decíamos 1.000, pero sabemos que son más. Son más. Entonces, claro. Creo que esto lo que permite afirmar con muchísima responsabilidad es que, bueno, el patrón de persecución por razones políticas en Venezuela llegó a tal punto que lo que hemos visto durante todos estos años es apenas un reflejo de la realidad, que este patrón de persecución alcanzó a un número enorme de personas. Finalmente, el análisis apunta hacia la consolidación de un sistema de control masivo. Según la Constitución de Venezuela, el proceso de designación del fiscal general y defensor del pueblo tiene un lapso de 60 días continuos. Sin embargo, hasta ahora no está claro cómo va el proceso dentro de la Asamblea Nacional. La designación de estas autoridades definirá si en Venezuela camina hacia una reconciliación basada en la justicia o si se mantiene el esquema de instituciones que operan como herramientas de poder. El debate sobre el fiscal y el defensor es en esencia la última línea de defensa de la golpeada independencia judicial en el país. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El tiempo corre, la realidad no espera. Seguimos con Impacto en 60 segundos. 3 noticias en tiempo récord. El exclusivo modelo APO, la estrategia que podrían aplicar en el caso Maduro Flores. Los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores presentaron este 30 de abril una objeción ante un tribunal federal de Manhattan contra la orden de protección de datos solicitada por la Fiscalía de Estados Unidos, que les impediría compartir pruebas con otros coacusados prófugos, entre ellos Diosdado Cabello y Nicolás Ernesto Maduro Guerra. La defensa, encabezada por Barry Pollack y Mark Donnelly, advierte que la restricción limitaría su capacidad de investigar y preparar una estrategia integral, ya que gran parte de los actos imputados involucran directamente a esos coacusados. Argumentan que la medida podría violar derechos constitucionales al debido proceso. Propusieron como alternativa el modelo Attorney Possession Only,
que permite el intercambio de documentos bajo control exclusivo de los abogados. El juez Alvin Hellerstein deberá decidir si aprueba la restricción o si la adapta para garantizar una defensa efectiva. Rusia, Irán, Cuba y China vetados en transacciones con Venezuela. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una nueva guía que restringe las transacciones petroleras, petroquímicas y mineras con Venezuela. Las entidades extranjeras operando bajo las licencias generales 46B, 51A y 52 están exentas de sanciones solo si cumplen con condiciones estrictas. Entre las normas destaca que los pagos a personas bloqueadas deben depositarse en los fondos de gobiernos extranjeros. Se prohíbe el uso de criptomonedas como el petro, el intercambio de deuda y la participación de actores vinculados a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o entidades controladas por China. La OFAC advierte que quienes incumplan estas disposiciones podrían ser sancionados. La licencia general 52 reafirma la prohibición de transacciones relacionadas con bonos o deudas de PDVSA, embargos o procesos judiciales que alteren intereses de propiedad de personas sancionadas. Rehabilitar el sistema eléctrico venezolano costaría unos 40.000 millones de dólares. El ingeniero Arturo Arenas advierte que el sistema eléctrico venezolano enfrenta baja confiabilidad y racionamientos, por lo que urge recuperar plantas térmicas e hidroeléctricas. En paralelo, las compañías Siemens y General Electric inspeccionaron el complejo del Bajo Caroní, incluyendo la central hidroeléctrica Simón Bolívar Guri, central hidroeléctrica Caruachi y central hidroeléctrica Macagua, que genera cerca del 80% de la electricidad del país, y preparan propuestas de rehabilitación para el mes de abril. Los hallazgos confirman una situación crítica. Aunque se prevé una leve mejoría hacia finales de mes, una recuperación total podría tardar entre 5 y 15 años. Ante este escenario, especialistas plantean reducir el consumo residencial en 5% para aliviar unos 600 megavatios, mientras la solución de fondo dependerá de una intervención profunda en generación, transmisión, distribución y subestaciones. El comercio en Venezuela crece y las marcas regresan, pero la duda persiste. ¿Es una economía que se reinventa o solo un rebote tras el colapso? El optimismo choca con la realidad de un mercado frágil, donde la diversificación se juega su propia estabilidad. Continuamos con María José Prado. La actividad comercial en Venezuela creció cerca de un 8% en marzo, según Data Analysis, un dato que en frío apunta a recuperación, pero en contexto revela otra cosa, una economía que se mueve sin necesariamente transformarse, porque este crecimiento no está llegando con mejoras sostenidas, empleos o ingresos. La inflación, las fallas en servicios y la fragilidad estructural siguen ahí, limitando cualquier avance real. También parecen señales que más que hablar de producción, hablan de consumo. Empresas como Gruma, que trabajan en el sector alimenticio, evalúan regresar al país, no solo con harina de maíz, sino con productos de valor agregado bajo su marca global. Mientras tanto, desde el sector retail, el interés también crece. El CEO de Grupo Éxito en Colombia lo dijo sin rodeos: no considerar a Venezuela sería irresponsable. En estos momentos, Venezuela no tiene todavía la capacidad de asegurarle a las personas, tanto físicas como jurídicas, estamos hablando de las empresas como tal, de poder tener una seguridad desde el punto de vista corporativo, tanto de las inversiones, desde las reinversiones, y lo más importante para empresas transnacionales es la repatriación de utilidades. Mientras eso no exista, todavía va a existir un espacio de tiempo donde las empresas van a evaluar a Venezuela, o las personas van a evaluar a Venezuela como de algo de solo vender o solo estar ofreciendo algún tipo de producto, y que simplemente la sinergia se dé dentro del mercado venezolano.
Incluso ese repunte tiene techo. Los comercios que intentan levantarse ahora enfrentan planes de racionamiento eléctrico impulsados por el propio gobierno encargado. Es decir, en medio de apagones y fallas, lo poco que se recupera también se limita desde adentro. Se ve el número completo y ese número es el que está subiendo un 8%, que no quiere decir que sea el número real, que justamente es el que se utiliza para buscar la forma de comparar entre un mes o al otro o de entre un año al otro para saber si ese número contiene o no algún tipo de elemento inflacionario. Lamentablemente lo que sucede en Venezuela es que la inflación galopa por un lado a grandes velocidades y aunque la actividad comercial pueda estar creciendo un 8% de forma nominal, el ingreso real de verdad está teniendo más bien un negativo. Aunado a esto, mantener una tradición básica como comer pescado en Semana Santa puede costar entre 8 y 25 dólares. Es decir, mientras unos consumen en mercados premium, otros dependen de precios controlados para sostener lo esencial, porque al final el problema no es que Venezuela crezca, es cómo lo hace. No es una economía que produce más, es una economía que importa mejor. Y cuando un país celebra que puede volver a comprar en lugar de producir, el problema no se resolvió, solo cambió de forma. Y así ponemos punto y final a la emisión matutina de hoy, la ventana informativa de todos. Agradecemos su sintonía y los invitamos a mantenerse conectados con nosotros durante este asueto de Semana Santa a través de impactovenezuela.com y @impactove en redes sociales. No olviden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Que tengan un día lleno de esperanza. Nos reencontramos el próximo lunes 6 de abril.